Hola, muy buen día con todos ustedes. Hoy en este día, martes 19 de enero del año 2021, hoy en este día corresponde el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo del 23 al 28. Pero antes de comenzar la lectura del Santo Evangelio, lo ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, te damos gracias por habernos permitido estar aquí reunidos para poder hoy en este día, un día más en el cual tú nos has permitido poder nuevamente escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar en este momento tu palabra, pero que no solo quede en nuestros oídos, sino más bien que llegue hasta nuestros corazones, para que así tu palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas, para que podamos seguirte, para que podamos tomar esa decisión y tengamos la fuerza de voluntad, Señor, para seguirte, para dejar todas nuestras comodidades, nuestros placeres, nuestros deseos y seguirte únicamente a ti, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre mí, para que así me utilices, Señor, como instrumento tuyo, utilices mi voz para predicar tu palabra. Yo sé, Señor, que no soy digno de hacer esta obra, pero no mires mis imperfecciones, no mires mis pecados, mis injusticias, sino más bien, Señor, mira el hambre y la sed de este pueblo tuyo, que quiere, Señor, quiere seguirte, quiere amarte, quiere alabarte y glorificarte. Pero ahora te pido, Señor, dame el privilegio de poder llevar esta palabra a los corazones de todas estas personas que tienen ganas de escucharte. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como les digo, el Santo Evangelio está tomado de Marcos capítulo 2, versículo del 23 al 28, que lleva por nombre las espigas arrancadas en sábado. Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Le decían los fariseos: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dice: ¿ninguno ha leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y él y los que le acompañaban sintieron hambre, como entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la presencia, que sólo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él? Y les dijo: el sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos en el Evangelio de este día, nuevamente los fariseos vuelven a criticar a los discípulos de Jesús. El Señor nuevamente vuelve a contestar esa crítica. Y hoy en este día, lo que me llama la atención más de este Evangelio son los fariseos. ¿Por qué? Porque si sabemos, los fariseos son aquellas personas hipócritas que fingen una moral, que fingen sentimientos, fingen creer en una religión que no tienen. Realmente solamente se dedican a separar y a crear sectas. ¿Por qué? Porque como lo dice el Señor, ellos están reclamando de que no se les era lícito poder arrancar espigas en día sábado. Pero el Señor les dice que Él es dueño del sábado y que el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Los fariseos se me hacen muy parecidos a lo que hoy en día está sucediendo en la Santa Iglesia Católica. Hay muchos fariseos hoy en día ingresados ya dentro de la iglesia, porque realmente
debemos de preocuparnos más por los que están adentro que los que están afuera. Porque los de afuera hacen alboroto y hacen bulla y todo, pero no hacen tanto daño como los que están adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia hay mucha cizaña que está llevando una mala doctrina hacia los demás. Está inculcando, está creando algo que va en contra de lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Y por eso, así como los fariseos aparentemente eran los justos, los que no cometían pecado, pero como le digo, aparentemente, solamente aparentaban. Porque ¿qué hacían? Cuando veían que una persona iba a pasar por donde ellos estaban, empezaban a orar, a alabar a Dios y eso. ¿Solamente para qué? Para aparentar que amaban mucho a Dios, que querían mucho en Él. Y sí, conocían realmente la Escritura y todo. Pero el punto era que no la ponían en práctica. Realmente solamente conocían la parte teórica, pero realmente no ponían todo ese conocimiento en práctica. Solamente lo usaban en contra. ¿Para qué? Para juzgar a los demás, para criticar, para ver los errores de las demás personas, para aparentar que ellos realmente eran santos y que ellos se merecían más que todos los demás, que ellos realmente iban a salvarse y que todos aquellos pecadores iban a condenarse por sus malas acciones. Y así hoy en día habemos muchos servidores que creemos ser más que todos. No importa el rango que tengas en la jerarquía eclesial, realmente todos, a fin de cuentas, valemos lo mismo para el Señor. Aquí lo importante es que dependa la vocación que el Señor te haya llamado, es que la ejerzas como Él quiere, la ejerzas como debe de ser. Porque podrás ser sacerdote, o podrás ser casado, podrás ser célibe, podrás ser un religioso o religiosa, pero si no ejerces esa vocación como debería de ejercerse, te estás condenando a ti mismo. Pero cuando llevas esa vocación como debe de ser llevada, tú mismo estás ganando la santidad. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que debes de hacer, lo que te toca hacer. Porque el Señor no nos mandó para criticar, para ver los errores de los demás, para hablar mal de las personas, para humillarlas, para estar por encima de los demás, no. Pero hoy en día existimos muchos fariseos que es lo único que buscamos, lo único que vemos. Cómo criticar, cómo juzgar, cómo aparentar ser algo que no somos. Como les digo, hoy en la iglesia existen muchos servidores que aparentemente le sirven a Dios, pero solamente están dentro de la iglesia, pero no están dando frutos, solamente son cizañas. Están estorbando o están metiendo el pie a los que realmente quieren salir adelante, a los que realmente quieren dar frutos, pero por culpa de esas personas ellos no pueden desarrollarse, ellos no pueden seguir adelante. Y si nos vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 10, veremos de qué es lo que está hablando el Señor. Como les digo, Gálatas 1, del 6 al 10, dice así: Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo, para abrazar otros evangelios. No que sea otro, sino que hay algunos que los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncie un evangelio distinto del que hemos anunciado, sea maldito. Como les tengo dicho, también ahora lo repito: si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. Porque busco yo el favor de los hombres o el de Dios. ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Como lo vemos, Gálatas capítulo 1,
versículo del 6 al 10, nos dice que toda aquella persona que viene a darnos un evangelio distinto al que ya está, maldito sea. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, que toda aquella persona, no importa, aunque sea un ángel del cielo, dice, pero si viene a dar un evangelio contrario a lo que ya está predeterminado, maldito sea. ¿Por qué? Porque no venimos a este mundo a agradar al hombre. Y si quieres agradar al hombre, entonces no te consideres servidor de Dios. Yo no vengo a decirte lo que hagas, solamente vengo a darte a conocer para que al rato no digas que nadie te dijo nada. Hoy tienes la oportunidad de realmente servirle a Dios como deberías hacerlo, porque todo aquel que aparentemente se cree servidor de Dios, pero lo que estás haciendo es agradar al hombre, maldito seas. Te estás condenando a ti mismo y le estás haciendo daño a otras personas que realmente están escuchando y se están acercando a ti con fe y con amor. ¿Por qué? Porque quieren aprender del Señor. ¿Y tú qué estás haciendo? Los estás guiando por un mal camino. Y hay de aquel que sea tropiezo para esos pequeños. Es mejor que se amarre al cuello una piedra de molino y se arroja al mar. Es mejor de que tú seas tropiezo de esas personas que apenas van iniciando y que apenas quieren conocer la palabra del Señor. Pero por causa de personas así, es que existe una diversidad de creyentes que aparentemente se creen católicos, pero tienen diferentes conocimientos, tienen diferentes perspectivas de lo que realmente es. Y de igual forma, si nos vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 20, de igual forma el Evangelio nos habla sobre los falsos profetas, que dice así: guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de las zarzas? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. El Evangelio de San Mateo nos está hablando de los falsos profetas, toda aquella persona que aparenta ser oveja, pero realmente son lobos al acecho, esperando esa presa. ¿Para qué? Para devorarla, para descarriarla, para meterle una doctrina contraria a la iglesia, una doctrina que va en contra. Pero como son ministros o como son gente que están involucrada en la iglesia, esas personas que apenas están comenzando depositan su confianza en ellos, creyendo de que van a ser encaminados por un buen camino. Pero ¿qué es lo que sucede? Son lobos disfrazados de ovejas, que lo único que quieren es la perdición del mundo entero. Quieren que toda la humanidad se condene. Pero recuerden, el Señor nos conoce y Él sabe las intenciones de cada uno de nosotros. Y van a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque como lo dice la Escritura, al final de los tiempos, cada uno será reconocido por los frutos que da. Y todo aquel que no dé frutos va a ser arrancado y arrojado al fuego. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que únicamente está para ser piedra de tropiezo o para guiar a otros por un mal camino, realmente te estás condenando a ti mismo. Es mejor que hoy que estás escuchando esto,
si es que tú te estás comportando de esta forma, si es que tú eres ese lobo disfrazado de oveja, es preferible que hoy te arrepientas. El Señor te ama. El Señor va a tener misericordia de ti. Pero mientras tú te arrepientas y te acerques a Él, como debes de hacerlo, el Señor no te mandó para que tú guíes a otras personas por el mal camino. El Señor te dio una vocación. Ejerce tu vocación como debes de hacerlo. No le ejerzas de mala forma, no te dejes involucrar por este mundo. Si te consideras servidor de Dios, sírvele a Dios, no intentes quedar bien con el hombre. El hombre te va a traicionar, pero el Señor nunca te va a abandonar, siempre va a cumplir sus promesas. Y como por último, si nos vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 20 al 21, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno, absténganse de todo género del mal. La palabra del Señor nos dice que examinemos todo aquello que nos dicen. ¿Y cómo es que nosotros vamos a poder examinar? Primeramente debemos de tener cierto conocimiento, porque así es muy fácil engañar a alguien que realmente no conoce de su fe. Por esa razón es que muchas personas se van a sectas protestantes. ¿Por qué? Porque realmente no tuvieron un aprendizaje o no les enseñaron, no les predicaron la palabra del Señor, no les demostraron que la Iglesia Católica es la única fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos esos lobos disfrazados de ovejas les meten ciertas doctrinas contrarias a lo que la Iglesia manda, y en donde terminan en sectas. Terminan odiando a la Iglesia, terminan odiando a nuestra Madre Santísima, odiando al Papa, criticando a los laicos, criticando a la jerarquía eclesiástica. ¿Y todo por qué? Porque solamente somos fariseos hipócritas que realmente no estamos siguiendo al Señor como debemos, no estamos siendo servidores, sino que estamos únicamente al buscar la aprobación del hombre y estamos haciendo un lado al Señor. Cuando recordemos que el hombre nos va a fallar, el hombre es imperfecto y podrá prometerte algo, pero no es seguro. El Señor tiene el poder sobre todas las cosas, y si Él te está prometiendo algo, ten por seguro que Él te lo va a cumplir, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No tengas duda en si Él te va a cumplir lo que Él te está diciendo, porque su palabra es antorcha para nuestros pasos y luz para nuestros senderos. Así que no dudes en que Él te va a abandonar o en que Él no te va a apoyar. Él va a estar siempre ahí dispuesto para darte la mano, pero solamente está en ti si estás dispuesto a recibir su palabra. Y como lo dice en este libro de Tesalonicenses, que examinemos todo, toda profecía que se nos dé, examinémosla. ¿Y cómo vamos a poder saber que es real o que es verdadero lo que estamos escuchando? Primeramente aprendiendo qué es lo que la Santa Iglesia Católica cree, en qué está basada, en qué creemos, en qué no creemos, qué aceptamos, qué no aceptamos. Porque no podemos ir por la vida aceptando todo o negando todo, no. Debemos de conocer nuestra doctrina para que así podamos examinar todo aquello que escuchamos o todas aquellas profecías que aparentemente escuchamos, y así las examinemos y nos quedemos con lo bueno y rechacemos lo malo. Recuerda, como por último punto, si te consideras servidor del Señor, no seas como los fariseos hipócritas, que lo único que hacían es aparentar que eran ovejas cuando realmente por dentro eran lobos. Lo único que hacían era criticar y juzgar a esas personas que se equivocaban, que fallaban, que tenían errores, que eran pecadores, cuando realmente ellos, a pesar de que conocían y tenían todo el conocimiento de lo que Dios les había revelado, aún así no ponían nada en práctica, pero sí criticaban a todas esas personas.
Así que no seamos como los fariseos, sino más bien busquemos la aprobación de Dios rechazando la aprobación del hombre. Debemos de agradar a Dios y no agradar al hombre, porque cuando hacemos lo contrario, estamos rechazando la voluntad de Dios. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestros lugares de trabajo, por medio de las manos benditas de nuestra Madre Santísima, y permanezca para siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda que el único propósito de todo esto es para que Él crezca y para que yo disminuya.